¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. Comunicando la verdad, ¿qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. Bueno, señores, y sin el apoyo de la oposición, el Senado de la República aprobó hoy el nuevo contrato de concesión entre el Estado Dominicano y Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, Aerodom, el cual extiende el vigente hasta el año 2060 y pues se habla de un ingreso para el país por 775 millones de dólares para el próximo año como pago inicial fruto de este acuerdo. La polémica pieza es refrendada 8 días después de que en la Cámara Alta, luego de que en la Cámara de los Senadores, luego de que la Cámara Alta creara una comisión especial para que se estudiara, según su presidente, el señor Milcíades Franjul, que es representante del oficialismo, valga la aclaración. El documento pasará ahora al Poder Ejecutivo, sabemos lo que va a pasar también, claro, para su consideración, que fue sancionado por la Cámara de Diputados el pasado 5 de diciembre. Las bancadas de los partidos Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana votaron en contra del convenio, imponiéndose el oficialismo y aliados al ser, evidentemente, lógicamente, mayoría. El senador Iván Lorenzo del PLD, Elías Piña, vocero de ese partido en la Cámara Alta, presentó un informe disidente que fue rechazado por el Pleno. En síntesis, el gobierno no escatimó en usar toda la fuerza de su mayoría en ambas cámaras para imponer este contrato que ha sido muy poco analizado y que ha tenido voceros a favor y en contra, y que uno pensaría que, como suele decirse, el presidente pondría el oído en el corazón del pueblo para someter la pieza a un escrutinio más profundo, más cuidadoso, más detallado y sobre todo para generar mayor claridad y mayor tranquilidad en toda la ciudadanía. Pero los partidos de oposición, que siempre se le ven únicamente como crítica en contra del oficialista, no fue suficiente lo que expresaron y lo que fue presentado, lo que fue leído, lo que fue estudiado y lo poco que se estudió por estos honorables representantes del Congreso han hecho o están a punto ya de hacer este contrato una realidad. Yo, de mi parte, estoy convencida que el tiempo pone todo en su debido lugar y sospecho que seguirán revelando cada vez más detalles sobre el asunto y que en algún punto llegaremos a estar seguros de la idoneidad y no de este cuantioso contrato que a muchos intranquiliza en la sociedad. Y te digo algo, reconocer que dentro de el transitar que tuvo este proyecto en el Congreso de la República, la verdad que José Horacio fue el congresista, el legislador que expresó el discurso más coherente y con más base con respecto a la oposición a este acuerdo con Aerodom. Lo que se vio en el Senado con el senador Iván Silva, para mí dejó mucho que desear, porque tú puedes tener la razón, pero tú tienes que saber cómo manifestar, cómo expresar ese punto y tenía muchas formas, tal vez tenía muchas herramientas el senador por la romana para criticar este contrato, pero inmediatamente tú te vas a lo personal, tú te descalificas, y para mí fue lo que pasó en esa interpelación que tuvo el Senado hacia el ministro de la Presidencia, que se presentó allí a explicar los detalles del contrato con Aerodom. Hay una realidad. Este contrato, como bien decía Soraya, el PRM se impuso, tenía la mayoría en ambas cámaras. Esto es algo que se envió desde el Poder Ejecutivo para que se aprobara. Esperable que se aprobara. Porque, claro, es lo que se esperaba, porque en 10 días, luego ya de que el presidente lo promulgue, de que el presidente lo publique de manera oficial, en 10 días el gobierno va a recibir 300 millones de dólares. Y Joel Santos fue mandado también, no solamente al Congreso, sino a muchísimos programas de televisión a hacer sus relaciones públicas. Totalmente. Explicar. Igualmente las autoridades también de Aerodom hicieron lo mismo, salieron también a hacer sus relaciones públicas para venderle a la gente que es un contrato conveniente. Sigue siendo un contrato
que le causa mucho suspicacia, que uno se queda con muchas inquietudes, que uno se dice por qué 7 años antes tenemos que sentarnos a renegociar un contrato, por qué crear una ley justo a la medida para que esta renovación contractual no pasara por una licitación pública, por qué no ponernos a escuchar otras opiniones, otras propuestas, por qué tenemos que casarnos con tanta antelación por 37 años con esta empresa. Pero hay un tema también que la oposición se descalifica a sí misma cuando, por ejemplo, el mismo expresidente Leonel Fernández habla de inconstitucionalidad, critica el contrato y él firmó el primer contrato con condiciones peores. Por eso entonces, te digo, como que no hay mucha calidad moral y quizás en eso estuvo flojo la oposición, y ahí decías muy bien que el diputado Horacio fue el que expuso de una manera más coherente, con mejor base, los puntos en contra. Manifestando sobre todo sus temores. Y yo creo que para eso, en ese caso en específico, Horacio lo hizo de una manera brillante, que los otros legisladores en su gran mayoría dejaron mucho que desear, y otros legisladores que siguen siendo legisladores tibios y que pretenden aspirar a otras posiciones de más nivel, pero que no son lo suficientemente, valientes para exponer su posición. Porque exponen sus intereses, y lo que están protegiendo, la mayoría, no todos, son sus intereses particulares, cuidando lo suyo antes de proteger lo que hizo José Horacio, de pensar en el país, de demostrar que se la juegan, que dicen lo que tengan que decir por el bien de la nación. Eso es así. No, eso no todo el mundo lo Pero hace. nada, acostúmbrense, por lo menos por lo pronto tendremos a Herodón siglo XXI dirigiendo 6 aeropuertos hasta el 2060. No sabemos si Soraya va a poder Yo iba a decir, ver. pero mira, te me adelantaste. No sabemos si Soraya yo te iba a dar ese va a gusto. poder Tal ver vez yo ni estaré viva. otra renovación del próximo contrato. Puede que esta sea su última renovación y tal vez por eso su gran oposición. ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. Comunicando la verdad, ¿qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa.